El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, lo pueden hacer a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La televisión es el medio que hace parte de muchas de las experiencias diarias que vivimos los seres humanos. Una de las metáforas que utilizamos para hablar de esta pantalla mágica es que es una ventana al mundo. Pero, ¿de cuál mundo hablamos? ¿Del vecindario? ¿Del mundo cercano? ¿Del que apenas conocemos? ¿Será que en televisión, como en las tantas otras cosas que tenemos los colombianos, solo nos miramos al ombligo y desconocemos el entorno, sobre todo el entorno lejano? Para hablar de estos temas nos acompaña hoy aquí en la Defensoría la doctora Claudia Dangond. Ella es periodista, es académica, es abogada, es experta en ciencia política y relaciones internacionales, docente universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana y, por supuesto, generadora de opinión. Claudia, bienvenida. Buenos días. Mario, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos hoy acá. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Salimos, Claudia, a preguntarles a nuestros televidentes si realmente creen que la televisión es una ventana al mundo. Veamos qué contestaron. Pues a través de la televisión obviamente uno se nutre de muchas cosas, pues a través de los diferentes programas que hay, pues porque hay, digamos, de cultura, de deportes, de diversión, entonces digamos que uno adquiere diferentes conocimientos de muchas ramas. Lo normal es saberlo, pero diría que la televisión colombiana le falta muchísimo para que nos enseñe las culturas de otras partes. Porque me gusta estar pendiente de otros países, ya que no podemos de pronto salir en algún momento, pero me gusta ver otros países, las noticias sobre todo, y otros canales. Pues sí, la verdad, pues la televisión ahorita está muy globalizada y pues uno puede, digamos, ver o darse un poco de cuenta más o menos de qué es lo que está sucediendo en otras partes y más o menos cómo se está viviendo allí, digamos, por los noticieros o algunos programas educativos que existen. A juzgar por las declaraciones de nuestros televidentes, hay un declarado interés por lo que pasa en el mundo. ¿Sí se ocupa, Claudia, la televisión colombiana de lo que pasa en el mundo? Pues Mario, tristemente yo diría que nuestra televisión pública o privada, no importa, se queda muy corta en ofrecerle eso que demandan los televidentes en Colombia. Yo creo que lo que se muestra es una realidad muy cotidiana, muy local y además muy poco educativa, incluso dentro del ámbito colombiano. Los contenidos de nuestra televisión desafortunadamente se han venido a menos, porque yo creo que eran mucho mejores antes, y digamos que han venido respondiendo más a una dinámica de comercial, de lo que demanda un mercado muy, perdón la expresión, ordinario y local, que a un engrandecimiento del país a través de un medio como puede hacerlo la televisión. ¿Y cuál sería el rasgo distintivo de esa televisión de antes que no tenemos hoy, de la cual carecemos hoy? Pues fíjate, paradójicamente la televisión de antes, que era una televisión de un mundo mucho menos globalizado que el que tenemos ahora, ofrecía tal vez una visión un poco más amplia del mundo. Uno encontraba programas que hablaban, yo lo puedo decir porque digamos hice parte de eso, o mi padre hizo parte de eso, yo me vinculé a programas de historia mundial, que hoy tú no encuentras un programa de esos en la televisión colombiana, o programas como el nombre, El Mundo al Vuelo, que le explicaba a uno más o menos qué se hacía, qué se vivía, qué se comía en otras latitudes y mostraba algo de las culturas. Hoy no encuentras nada de eso,
porque tal vez no tiene rating y vivimos del rating en nuestra televisión. ¿Ese es un problema de la televisión colombiana, de la televisión latinoamericana o de la televisión global? Yo no conozco toda la televisión en el mundo, pero podría decir que es un problema de la televisión en general. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los canales de extranjeros que tenemos a la mano también hoy en día, pues por ejemplo un canal como History Channel, que uno diría es un canal que se enfoca en la historia y que tiene una visión holística del mundo, valga la redundancia, tiene una cantidad de programas que uno dice, ¿y esto de historia qué tiene? Entonces diría que es un problema de la televisión en general, mundial, y que está ella respondiendo en todo el mundo a unas dinámicas y a unas demandas que deben obedecer a un rating. Y eso creo yo que tiene un origen y que tiene una causa específica, y es que los medios de comunicación, la televisión, pertenece a grandes emporios económicos y que por lo tanto allí es donde ven la necesidad de pautar y de marcar esa diferencia. Luego, es justo el reclamo de los televidentes, está dentro de lo misional de la televisión, particularmente de la televisión pública, contar ese mundo, o, como creen algunos, únicamente acercarse al entorno, a lo que está más cerca de ellos. No, yo creo que hoy por hoy la televisión, con la entrada que tiene, con las posibilidades que tiene la obligación de responder a la demanda y de generar una educación mucho más amplia de la que está generando ahora. Creo que es una obligación, no es una alternativa, no debería serlo. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener una televisión que llamaríamos tan doméstica? Tú la llamabas así un poquito ordinaria. Pues que reproduce realidades dramáticas, tristes, ordinarias, y que pierde la oportunidad entonces de hacer que una gran cantidad de personas, millones de personas que miran la televisión, se eduquen a través de ella, de sus contenidos, y que por lo tanto tengan una visión del mundo diferente o real, si se quiere, que les permitan soñar, ilusionarse, ambicionar, desde el punto de vista de lo que significa culturizarse. La televisión hoy en día lo que hace es reproducir las cotidianidades más sórdidas del mundo en el que vivimos. Y eso es lo que vendemos también de nuestro país, que sería, digamos, otra arista con la cual se puede tratar este problema. Y es también lo que consumimos como televidentes, lamentablemente. Nos acompaña, Claudia, también en esta conversación Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano de radio, prensa y televisión, galardonado con varios premios nacionales e internacionales, y quien además reside actualmente en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿usted cree que la televisión sí es una ventana al mundo, o cuál es su perspectiva desde esa parte donde usted se encuentra? Yo sí creo que la televisión, aquellos televidentes que no pueden viajar, que no pueden conocer otros países, pues les transmite la realidad. Los reportajes en los programas de viajes son estupendos. En Colombia existió aquel programa de Héctor Mora, y muchísimos colombianos podíamos ver lo que eran países como Mongolia o lo que era la China gracias a las cámaras de la televisión en ese programa de Héctor Mora. Y hay programas así en la BBC en Inglaterra, en los canales españoles. Hay programas incluso en televisión española como el titulado Españoles en el Mundo, y hacen reportajes de un español que vive en Singapur, o de un español que vive en Kazajstán, o de un español que vive en otro lugar. A mí me parece que en ese sentido la televisión le muestra a uno cómo es el mundo, y por supuesto los buenos noticieros de televisión le explican a uno qué pasa no solamente en Estados Unidos o en Venezuela, sino en Ecuador, en Indonesia, en Uganda, en Egipto. Es indudable que la televisión es un mecanismo extraordinariamente bueno y positivo para mostrarle el mundo a un televidente que no puede viajar. Y que no lo puede conocer a través de otras alternativas. Recordaba, Juan Carlos, a Héctor Mora, que nos estuvo acompañando hace poco aquí en este espacio, y recordaba yo también, por ejemplo, ese programa de los viernes por este canal, el Canal 1, del recordadísimo maestro a quien le debemos tanto, Aris Fogel, Sí, ¿no? claro. Enviado especial, un programa de media hora dedicado a relatar lo que estaba sucediendo en el mundo de una manera contextualizada. Claudia, cuando hablamos de convertir la televisión en una ventana al mundo, hablamos de qué, de narrar qué tipo de relatos,
de contar lo exótico, de contar cómo le va a los colombianos allende las fronteras, de contar cómo viven de diferente los extranjeros. ¿Para qué serviría abrir esa ventana y narrarla en la televisión? Pues yo creo que uno puede hacer una serie de programas en donde a través de esa ventana muestre el mundo, muestre las distintas culturas, muestre cómo se entrelazan esas diferentes culturas para dar resultados y productos para uno exóticos, podrían ser desconocidos, misteriosos. Yo creo que la manera como eso se presente, pues digamos, dependerá de la producción, dependerá de la creatividad de quien está proponiendo una alternativa de estas. Y puede combinar cosas un poco ligeras, como es ver cómo viven los colombianos en otros lugares del mundo, con adentrarse en ese otro lugar del mundo para ver realmente cuál es el sustrato y la sustancia y la esencia de esos o de ese país en concreto. Entonces pueden ser distintas maneras de mostrar una misma realidad que además sea y puede ser muy atractiva para el televidente. Informe especial, se llamaba el programa de Aris. Informe Enviado especial era el de Germán Castro Caicedo. ¿Qué tanto puede influir en un televidente tener una ventana de esta naturaleza? ¿Qué cambia? ¿Sus modos de decir, sus maneras de pensar, sus conceptos, sus imaginarios, o también puede servir apenas como entretenimiento? Yo creo que todas las anteriores son respuestas correctas. Primero, muy entretenido poder ver una producción buena. En Colombia tenemos maravillosas producciones. Los contenidos son los que uno podría cuestionar desde esta perspectiva que estamos discutiendo. Pero las producciones son maravillosas y uno, creo yo, podría pensar de una manera diferente a cómo piensa, entender los problemas, dejar de ser tan radical en este país lleno de radicalismos, porque entiende otras formas de pensar, otras realidades, otros contextos, otras maneras de abordar los mismos problemas. Cuando uno se centra en uno mismo, como hoy en día creo que hacemos en Colombia, pues dice, aquí tenemos este problema que es único en Colombia y nos enfrascamos en eso, cuando podemos tener una perspectiva comparada y empezar a ver soluciones desde otras perspectivas que podrían aplicarse a nosotros o desde donde podemos crear nuestras propias soluciones. Ombliguismo y adanismo serían esas dos enfermedades. Nos miramos solo el ombligo y creemos que somos los primeros que enfrentamos esos problemas en la historia de la humanidad. Sigamos, Claudia, conversando con nuestros televidentes que tienen la palabra aquí en nuestra primera tribuna. Me llamo Alejandra Ramírez y es para quejarme porque me parece que deberían en televisión mostrar programas donde muestren más culturas del mundo y saber qué pasa más a profundidad del resto del mundo y no solo de acá, y donde eduquen más. Más programas del mundo que eduquen más. Público hay. Ese es un reclamo recurrente de las audiencias, es un reclamo recurrente de los críticos, es un reclamo recurrente de los especialistas, pero también es un reclamo de quienes llegan a este país y se aterran de ver lo cerrados que estamos, cómo tenemos bajas las cortinas y no nos interesa lo que pasa en otras latitudes. Sí, es una tristeza. Y fíjese, si eso es así, como lo estamos viendo, porque lo estamos viendo en las respuestas de las personas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos programas de esa naturaleza? ¿Será que no hay propuestas? ¿O será que la pauta simplemente no está dispuesta a financiar espacios de esa naturaleza? Una de las alternativas que veíamos era los programas de Héctor Mora, otros los programas de contexto de Aris Fogel, otras las secciones internacionales de los noticieros. ¿Qué buscan, Claudia, los televidentes en esas narrativas? ¿Será que les gustan mucho más ese tipo de programas de viajes, por ejemplo? Ese tipo de programas anecdóticos, o ese tipo de programas que se hacen hoy en los canales privados donde hay realities en culturas extrañas? Bueno, yo creo que los realities en culturas extrañas son tan desorientadores como los programas que se centran en un solo país y se miran hacia adentro. Yo creo que eso no es lo que la gente quisiera ni a lo que la gente le sirve. Un programa, como decíamos hace un momento, o varios programas que combinen esas realidades que se viven en otras latitudes, un programa, por ejemplo, en donde a uno le muestren realmente qué es la China. La China está yendo al mundo entero, de verdad,
con sus inversiones, los chinos están por todo el mundo, la gente está aprendiendo a hablar mandarín en Colombia y en el resto del mundo. Hoy en día la crisis económica que vivimos en Colombia tiene que ver también con lo que pasa en el mercado chino, pero no entendemos ni nos preocupamos por entender la cultura china. ¿Qué comen? ¿Cómo lo comen? ¿En qué trabajan? ¿Por qué se habla ya de violaciones de derechos humanos? ¿Eso es cierto o no? Entonces, ese tipo de programas informativos, pero a través de documentales, o que le mezclen un poco a través de una buena producción, representaciones que a la gente le atraigan y que no la aburran y que le permitan estar sentado mirando en televisión ese programa, yo creo que serían muy atractivos. ¿Pero qué es? ¿Miopía? ¿Terquedad? ¿Falta de riesgo? Porque uno mira incluso la televisión que tienen oferta los colombianos hoy en el cable, por ejemplo, o en las plataformas digitales y encuentra que hay audiencias para programas que narran culturas en el tono que tú estabas diciendo hace un instante. Y no quiero mencionar los nombres de los canales, pero programas de esos hay por millones. Y por otro lado, los televidentes suelen decir que los ven. Cuando uno pregunta, ¿usted qué canal ve? Normalmente se refieren a canales que tienen en el fondo narrativas de corte internacional. Sí, no, yo no estoy tan segura que sean millones de programas de ese corte y que la gente los vea tanto. Lo que uno oye, digamos, en los medios en los que uno se mueve, con la gente que uno conversa, se ve una cantidad de series, por ejemplo. Venden una cantidad de series. La gente está enterada de lo que pasa en esta serie o en la otra, que se refiere a una realidad del Reino Unido en una época determinada, pero son series que, claro, hacen alusión, digamos, de alguna manera a temas culturales y que le muestran a uno un modo de vida y tal, pero no son programas que te generen a ti o le generen al público realmente una cultura y una profundidad sobre el país o sobre la realidad que estén tratando. Entonces, yo diría, lo que demanda la gente es un poco de entretenimiento, sí, me parece que eso no hay que perderlo, pero hay que buscar que la manera de entretener a la gente sea una manera que no equivalga a embrutecerla, que es lo que me parece que a veces pasa, con perdón. Claro, ni más faltaba. Nos referíamos especialmente a las encuestas cuando les preguntamos a las audiencias qué programas ven y qué canales ven. Habitualmente hablan de, y ahora sí los voy a mencionar, la National Geographic y hablan de los programas que se hacen en Discovery Channel y de los programas de viajes que se hacen en History Channel y demás. Una de dos, o los están viendo o nos están cañando, que los están viendo, que es otra posibilidad que siempre está presente cuando se hacen encuestas. Regresemos con Juan Carlos Iragorri para preguntarle cuál sería la ventaja que tiene la televisión, esa televisión que tenemos hoy en día, particularmente esa televisión abierta, esta televisión de pantalla, frente a otros medios, cuál es la ventaja que tiene para narrar esas culturas internacionales y abrir esa ventana al mundo. Pues la ventaja de la televisión con respecto a otros medios de comunicación a la hora de enseñarle o mostrar el mundo a una persona es la imagen. Ahora existen los videos también, pero en la radio eso no se puede hacer. Yo trabajo en radio y la radio tiene unas grandes ventajas y ventajas que no tiene la televisión, pero es mucho más difícil describir algo con palabras. A veces la imagen tiene un valor muchísimo superior, muy superior. Y por supuesto la prensa pasa exactamente lo mismo. Hay que describir todo, poner unas fotos, pero no está la imagen viva, la imagen en movimiento. Esa es la gran ventaja de la televisión y por eso la televisión desde que fue inventada a mediados del siglo XX ha sido un super éxito. Sigue siendo el medio rey, sigue siendo el medio de mayor penetración. En estos días leíamos una encuesta donde, aquí ya lo hemos comentado en este programa, que acaba con algunos mitos. Los millennials ven 69% de noticieros en televisión, 69% ven noticieros de televisión. El 82% ve historias en televisión y en televisión grande. Eso acaba con unos mitos y unos imaginarios que teníamos, que pensábamos que las audiencias jóvenes se han volcado a las plataformas digitales. Pero la pregunta es, ¿las plataformas digitales serían más propicias, más idóneas para este tipo de narrativas? ¿Podrían llegar a competir en el futuro? ¿O tenemos con la televisión espacio para rato? Pues yo creo que la televisión tiene espacio para rato y debería por eso ser mucho más aprovechada. La diferencia con estas tecnologías nuevas es, uno en Internet, por ejemplo,
tiene toda la información y puede buscar documentales y puede buscar este tipo de contenidos de los que estamos hablando, pero tiene que buscarlos, no es una cosa que se programe para que la den en determinado momento, como sí tiene la televisión. Entonces, una cosa es usar la televisión, que tiene una penetración masiva y que le llega a millones y millones de televidentes en el mundo, en cada uno de los países, y otra cosa es poner contenidos en medios digitales para que la gente busque lo que eventualmente le interese, y le puede interesar cualquier cosa. Entonces, es muy interesante, eso no hay que desaprovecharlo, pero son dos maneras de aproximar la información diferentes y de comunicar diferente. Por un lado. Y por el otro también la manera de lograr esa convergencia, porque finalmente la televisión que pasa por IP o por plataformas digitales sigue siendo televisión. Exactamente. Se dice, Claudia, que la televisión es el medio de comunicación con mayor presencia en el mundo, como lo hemos venido discutiendo, pero particularmente en el mundo occidental. Y aún así, esos contenidos que pasan por allí no logran mostrarnos la amplitud y la generalidad, esa mirada holística de la que tú hablabas al comienzo. ¿Qué puede pasar en esas culturas donde la televisión no tiene esa cobertura? Pues que tiene una mirada muy cortica. Hay países en el mundo, volvamos a la China, en donde lo que se transmite por los medios de comunicación y la televisión, es uno de ellos muy importante, pues está censurado. Hay regímenes de países que no les interesa a los gobiernos que conducen esos países que se vea el mundo. Y hay unos intereses específicos, estratégicos, políticos y económicos allí. Pero países que se dicen abiertos, democráticos, casados con las libertades, como son los que, pues ojalá fueran más como los que tenemos a nuestro alrededor, no deberían limitar los contenidos de la televisión y por lo tanto entonces ofrecer pues, este tipo de contenidos que nosotros estamos determinando aquí. Cuando no se hace, entonces pues lo que sucede es que se le pone como a los caballos se les pone unas ojeras para evitar con propósitos determinados que sepan cómo es el mundo. Muy bien, a esos países que se informan fundamentalmente por la televisión, que conocen lo que pasa en su entorno a través de la televisión, una teórica estadounidense que se llama Pippa Norris los llamó países TV-céntricos, ¿verdad? Mientras a los que lo hacen a través de diarios lo hacen diariocéntricos y que son fundamentalmente del primer mundo. Ese sería un tema para discutir en otro programa y que da muchas más posibilidades. Volvamos mientras tanto a las calles y demos paso a nuestra segunda tribuna. Me parece bueno los programas, los realities que están haciendo en otras culturas, porque nos da la oportunidad de conocer de otros continentes, de otros países, la cultura y la alimentación que hay en esos países. Hay quienes les gusta y hay quienes no les gusta. A ti tampoco te gustan los realities que pasan por otras culturas. Pero finalmente a través del entretenimiento podrían llegarse a generar ciertas narrativas que podían trascender en lo cultural y en el conocimiento de un mundo que no es cercano. No, digo, el entretenimiento hay que mantenerlo porque es la forma de atraer al público a los contenidos que uno quiera. Lo que pasa es que hay determinadas formas de entretener que a mí no me parece que sean las adecuadas y mucho menos si uno está pretendiendo educar y abrirle ventanas al mundo a los públicos. Muy bien, hay mucha crítica a la televisión nacional, como lo hemos visto con nuestros televidentes, pero si en muchos hogares la televisión ocupa quizá el espacio más importante, el espacio central, y al que mayor tiempo le dedican debe ser por algo. ¿Qué bondades puede tener la televisión con esa visión que nos llegaran a mostrar de fuera? ¿Qué haría, por ejemplo, de un país como el nuestro, discutiendo como está discutiendo su futuro en los diálogos de paz, que muy seguramente llegan a buen puerto? ¿Qué bondades, en qué se traduciría para mejoría de los ciudadanos, del país, de la institucionalidad o de la cultura nacional? No, pues es que si uno tiene una ventana al mundo de Colombia y desde Colombia, uno puede mostrar muchas más cosas, mucho más hermosas, bonitas, gratificantes y reales igualmente, que lo que se muestra a través de, por ejemplo, series o programas que se centran en las cosas terribles de nuestra historia y de nuestro país, el narcotráfico, la violencia,
la trata de personas, el drama social en el que vivimos, que son realidades, pero Colombia es mucho más que eso y tiene una potencialidad enorme y es lo que debe mostrar, no es que lo otro lo deba esconder, pero debe dar un panorama general y completo de lo que es el país. Si uno a través de un programa realmente se pone a hacer un recorrido minucioso y sistemático de norte a sur y de oriente a occidente por el país, las maravillas que descubre y las maravillas que encuentra y las maravillas que ofrece serían una cosa mucho más importante pues para el país, para los colombianos y para el mundo también. Conocer Colombia es un país, yo creo, realmente muy importante por lo que tiene, por lo que contiene, pero no se conoce. Hemos empezado a dar algunas puntadas a través, por ejemplo, de películas de cine que ahora se están premiando, a través de documentales como los que tuvimos hace poco en las pantallas y que se están promocionando en ferias de turismo y por el mundo entero. Salvaje, Colombia Mágica Salvaje, Magia Salvaje, por ejemplo. Pero fíjate, son cosas puntuales, pequeñas, que no explotamos lo suficiente, hasta ahora estamos empezando a hacerlo. Ojalá este punto de quiebre que está viviendo el país sirva para darse cuenta de eso y empezar a explotar nuestros territorios, nuestras culturas, nuestra historia. Nuestra historia tampoco se conoce mucho en el mundo y es una historia sumamente interesante. Muy bien, las noticias y los documentales parecen un camino expedito para narrar esas tradiciones y esas culturas. Pero ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de la ficción, de las historias que no están atadas a una realidad inmediata? ¿Podría, qué sé yo, a través de melodramas, a través de seriados, involucrarse un poco del conocimiento del mundo? ¿Qué consejos les podríamos dar a libretistas, a realizadores para que incorporen esas líneas argumentales? Pues decíamos ahora, gran público tienen las series que miran los jóvenes, los viejos y los niños, incluso a través de estos canales que hay en la televisión internacional ahora. Si uno se inventa una serie bien hecha, en donde se narre y se mezcle la ficción con la realidad de la historia colombiana, y yo creo que se ha hecho en televisión vieja, uno encuentra series como Bolívar y uno encuentra la historia de Santander y de Manuelita y de, en fin, una cantidad de personajes importantes nuestros que han sido buenas series, pero pues por el momento en el que se transmitieron se quedaron acá. Esas mismas series hechas hoy con la producción de hoy podrían ser un hit, yo creo. Por supuesto. Y diferenciar internacionalización de globalización. Claro. Es recuperar lo específico, lo local, y no convertir todo en un tono neutral para consumo general, ¿verdad? De acuerdo. Claudia, muchas gracias. No, un gusto, qué buen programa, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tus luces. De nuevo, bienvenida aquí a este espacio. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados, como hoy, a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver el espacio de la Defensoría del Televidente, 1TV. Prográmense con nosotros. Ustedes aquí tienen la voz, tienen las propuestas, pueden reclamar, pueden quejarse y también pueden proponer las ideas que los lleven a pensar en una televisión distinta y renovada. Para ello pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, pueden acercarse aquí de viva voz a la avenida El Dorado 85D55, local 107, en la ciudad de Bogotá, donde los escucharemos y en cámara veremos esas dudas, esas quejas y esas inquietudes de las que veníamos hablando sobre nuestra programación o sobre la programación de la televisión en general. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. A través de esas redes también recibimos sus inquietudes, preguntas y propuestas, porque con todos ustedes somos 1TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.